Bueno, habíamos mencionado sobre esto en el anterior video y continuando vamos a tener precisamente, sigue el tema de los amortiguadores o buffers al ácido carbónico. Bueno, en la primera reacción que vamos a tomar en cuenta respecto a este tipo de componente, que va a ser reacción de izquierda a derecha. Bueno, todos los amortiguadores o buffer tienen esa reacción de ser en un sentido o el otro, de izquierda a derecha o de derecha hacia izquierda. Gracias a esto podemos tener la amortiguación o el efecto amortiguador del pH, vale decir que evita que nuestro pH cambie y bueno, entre en valores patológicos, que nos permite regular esta actividad. Vamos con el primer procedimiento. Habíamos dicho que este tipo de reacción puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este caso, de izquierda a derecha, la reacción va a ir de la sumatoria del dióxido de carbono más agua, convirtiéndose en el ácido carbónico, y teniendo la propiedad de disociación o ionización, convertirse en protones y también en el ion bicarbonato. Entonces, bajo aquello tenemos que mencionar también que hay órganos reguladores del equilibrio ácido-base. En este caso, el órgano regulador, ya que aclarando que el producto que nos va a formar principalmente va a ser la ionización, o sea, el protón más el ion bicarbonato, el órgano regulador que va a tener efecto sobre estas sustancias químicas va a ser precisamente el riñón, como habíamos mencionado también en algún otro video. Bueno, entonces, bajo aquello, vamos a decir que las funciones principales mediante cuál va a ser esta regulación de estos compuestos químicos va a ser la excreción, o sea, la excreción, y también la retención de estos componentes, ¿no? Sin mencionar antes que podemos hablar también en algunas literaturas, cuando se habla de excreción, de la secreción que nos va a mencionar, y en el caso de la retención pues vamos a hablar de la reabsorción en algunas otras literaturas. Bueno, bajo aquello vamos a empezar precisamente con este compuesto, que es el tema de los protones o el ion hidrógeno en sí. Bueno, vamos a decir bajo aquello, este protón llega a ser una excreción. Pero hay que decir precisamente datos sobre aquello, ya que se excreta activamente en el riñón. O sea, es algo normal que el riñón ande, excretando todo el tiempo el tema de los protones o iones de este tipo, que vamos a tenerlo dentro del rango fisiológico, ¿no? Vamos a decir que, va a haber sectores en el riñón, ya entrando un poco al ámbito de fisiología, correlacionando con nuestros elementos químicos que tenemos acá. Vamos a decir que va a haber sectores en los cuales se va a excretar este tipo de iones, ¿no? Entonces, vamos a mencionar primero, tenemos la excreción del 20 al 30%, en el segmento del túbulo contorneado distal y aparte el túbulo colector. Va a ser donde el 20 a 30% va a ser excretado activamente. Mencionar células en específico. En este caso serían las células alfa, que también son denominadas las células intercaladas tipo A. Tenemos este tipo de percance con estas células que, nos van a permitir eliminar, excretar este tipo de ion, que es el tema de los hidrogeniones, del tema de los protones, ¿no? Estamos hablando precisamente de este tipo de caso. Permiten la excreción de los hidrogeniones, de los protones, a través de la orina. Vamos a decir que también acá, en este tipo de particular, que va a ser el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, vamos a tener dos tipos de procedimientos que permiten específicamente en sus células, eliminar los iones que estamos hablando, en este caso los protones, ¿no?
bueno, eliminar los protones mediante uno que es las bombas que se denominan H más ATP asa. Bueno, va a ser uno de los mecanismos para eliminar mediante las células estas bombas que están ya en la membrana celular. Vamos a decir que también hay otro que se denomina las bombas, ya no tanto así de el H, sino también vamos a meter acá el potasio ATP asa, ¿no? Bueno, que se denominan KAPT asa en sí. Estos son los encargados de eliminar este tipo de protones. En el caso, digamos, algo así, que hacen una selección en el cual botan los protones hacia afuera para que lleguen a ser eliminados activamente, ¿no? En este caso va a haber un intercambio específico en el cual va a participar también el potasio. Va a tener que eliminarse el tema de los hidrógenos y entrar el tema de los potasios en la membrana celular tan selectivamente activa, ¿no? Eso por una parte. Vamos a decir que el 70 a 80% del tema de la excreción de protones es pues precisamente realizado por el túbulo proximal. Pero lo va a hacer mediante otro tipo de mecanismo, que va a ser mediante la regulación, en este caso de la membrana celular, de la bomba sodio-hidrógeno, ¿no? Y bueno, vamos a decir que tiene igual su efecto en el tema de la excreción de los protones. Bueno, entonces vamos a su retención. Vamos a la retención del tema de los protones que habíamos mencionado. Bueno, en el caso de la retención, hay que mencionar también que no es una retención, duradera, ya que esto nos puede perjudicar altamente en la fisiología, en especial sanguínea. Digamos que esta retención va a ser de característica de uso inmediato. O sea, ni bien tenga excedente de hidrógenos, pues el mismo organismo fisiológicamente los tiene que volver a utilizar, pero de inmediato, eso quiere decir. Es por eso que también este efecto se llama neutralizador o neutralización. Y bueno, vamos a decir que se llama más propiamente bajo esta consideración en los libros de fisiología, ¿no? Vamos a decir entonces que este hecho de que sea inmediato nos va a hacer una retención temporal en el organismo del tema de los protones o iones de hidrógeno. Entonces, bajo eso, vamos a decir que, bueno, es algo vital para mencionar, ¿no? Y no haya confusión sobre aquello. ¿Para qué nos sirve esto? Precisamente para que la orina no se haga más ácida y, bueno, para no dañar las vías urinarias. Pero esto a considerar por la excesiva acidez de la orina propiamente, ¿no? Bajo aquello, aclarando todo aquello, vamos a decir que tenemos que hablar de otros amortiguadores o buffers, ¿ya? En este segmento que es tan importante, no es el único, por si acaso, el ácido carbónico, sino que también podemos hablar de los fosfatos. En el caso, ¿no es cierto?, de los amortiguadores o buffer, el ácido carbónico es el principal amortiguador, o bueno, el efecto del sistema amortiguador que genera el excelente amortiguador sanguíneo, que va a ser el tema del ion bicarbonato, como habíamos visto en algún otro video, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar que respecto a los otros amortiguadores, hay también amortiguadores, pero que van a ser específicos de la orina. Y el por excelencia siempre va a ser los fosfatos, ¿ya? Un fosfato en específico. Para ello tenemos que aclarar cosas sobre la siguiente reacción. Vamos a decir que precisamente a partir del ácido fosfórico, ya, este es el ácido fosfórico, vamos a tener el tema del origen de nuestros fosfatos. Y dentro de los fosfatos vamos a tener tres principales. Y bueno, mediante la propiedad de agarrar los hidrógenos que vamos a tener,
Mediante la propiedad de la retención de hidrógenos, por si acaso de uso inmediato, vamos a tener la facilidad de formar estos fosfatos. Enunciamos los tres, tenemos el primero. Este compuesto se denomina el fosfato monobásico. Bueno, este primer elemento se denomina fosfato monobásico. Bueno, también podemos mencionar al segundo, que va a ser el fosfato bifásico. Y en tercera instancia podemos mencionar al siguiente compuesto, como el fosfato tribásico o trifásico en algunas literaturas consideradas. Bueno, entonces bajo ese precepto vamos a entenderlo aquello, ¿no? Teniendo en cuenta que este tipo de reacción, como estamos diciendo, se va a dar precisamente por la retención, uso inmediato de los protones. Estos protones, ya, se van a juntar, por ejemplo, en el caso para formar el primer compuesto, que es el fosfato monobásico, que sería su nombre, con el elemento anterior, que sería el fosfato bibásico. En este caso, la sumatoria del fosfato bibásico, que tiene, por si acaso, 2 a la menos, ¿ya? Vamos a tener que precisamente los dos juntados en reacción puede convertirse en este amortiguador que estamos mencionando, el fosfato monobásico. Bueno, es el amortiguador por excelencia de la orina. Junto con los otros fosfatos, digamos que este es el principal, el más efectivo, el más relacionado y el que la literatura te dice que es el por excelencia en la orina. Así como teníamos al bicarbonato en el tema de ser el amortiguador por excelencia, pero en la sangre, ¿no? Bueno, los otros tipos de compuestos siguen el mismo procedimiento, digámoslo así, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, del otro, en reacción viceversa, vamos a anexar un protón al compuesto anterior, ¿ya? Que sería el fosfato tribásico. Bueno, aquí tendríamos deficiencia a la -3. Lo relacionado con este tipo de sistema de los fosfatos, vamos a denominarlo precisamente como el sistema siguiente: fosfato monobásico, fosfato bifásico. Entonces, este sistema de vital importancia que vamos a tener para regular precisamente este líquido corporal que es la orina. Pero también podemos hablar igual de uso inmediato de otro tipo de amortiguadores. El sistema que vamos a mencionar precisamente va a ser el sistema amonio-amoníaco. NH4 que corresponde al amonio y NH3 que corresponde al amoníaco. Bajo este precepto tenemos de que el efecto amortiguador va a ser dado por este compuesto, ¿no? Bueno, vamos a decir que este compuesto se puede asociar en reacción reversible debidamente a iones que se juntan, ¿no? En este caso estamos diciendo sobre lo que está siendo excretado, que sería el ion hidrógeno. Este se sumaría al amoníaco formando el amonio. Entonces, estos dos compuestos nos sirven como amortiguadores de la orina, ¿no? Bueno, en el caso de los fosfatos sí podemos encontrar ese efecto amortiguador tanto en sangre y orina. En el caso del amonio o el otro sistema que estaríamos mencionando, bueno, solo se va a encontrar particularmente en la orina como efecto principal. Y bueno, así acabamos entonces el particular de la vía izquierda-derecha, pero en el caso de que el riñón actúe sobre este compuesto que son los protones o los iones de hidrógeno. Vamos por el otro particular, que sería ya también la participación del riñón sobre el otro elemento químico. Ya bajo esto tenemos también la consideración de excreción, pero ya del ion bicarbonato, ¿no? Que ya nos es conocida. El tema de la excreción del ion bicarbonato se va a dar igual en las mismas del tema del ion hidrógeno o los protones. En este caso tendríamos igual que se va a excretar a nivel del túbulo contorneado distal y también del túbulo colector. Entonces es algo vital que tienen en semejanza, ¿no? Respecto a la retención, vamos a decir, la retención, el particular que tiene ya también este
ion, que es el ion bicarbonato, pues es el siguiente, ¿no? Que la retención se hace en el túbulo proximal y es donde mayor cantidad de retención hay de el tema del ion bicarbonato. Saben que el ion bicarbonato nos sirve para reaccionar ante las acidosis, ¿no? Y el cuerpo lamentablemente requiere este compuesto. Esa es la cuestión. Mencionamos en el túbulo contorneado proximal, bueno, vamos a decir que se hace la retención. Hay que aclarar de que este va a ser el principal lugar donde se va a retener, mencionando aquello. También hay que mencionar que se va a hacer una retención también a nivel del túbulo contorneado distal, que sería ya secundaria, ¿no? Secundaria. La principal sabemos que es en el túbulo proximal. Mencionamos tipos celulares anexadas a estas, que en este caso serían las encargadas de la retención, las células beta, o también denominadas las células intercaladas de tipo B. Entonces tenemos por un lado las que van a ayudar a la retención de ion bicarbonato, son las células intercaladas tipo B o células beta. Las que ayudan, bueno, a la excreción contrariamente, ¿no es cierto? Hablando de las células alfa, a la excreción de protones, son las células intercaladas tipo A o células llamadas también células alfa, ¿no? Entonces, particularidades sobre el túbulo contorneado distal. En una participa en la excreción y en otra en la retención, dependiendo del electrolito que corresponda. Esa es la cuestión. Bueno, espero les haya servido. No olviden su me gusta y suscribirse. Hasta la próxima.